hagan rollito. ¡Que hagan rollito! Y duro, duro, duro. ¡Y duro, duro, duro! Estudiante consciente. ¡Estudiante consciente! No se rinde ni se vende. ¡No se rinde ni se vende! El pueblo luchando. Defender las injusticias, queremos justicia, tenemos que ser solidarios con estas familias. Estamos en paro laboral en la escuela y tenemos que continuar así hasta que esto se resuelva. A nosotros no nos van a mandar a hablar, a nosotros no nos van a pedir nuestra opinión, pero nosotros estamos manifestándole a la sociedad nuestro sentir. Tenemos indignación, tenemos dolor, estamos consternados por esas muertes y no podemos quedarnos callados. Entonces vamos a continuar con las actividades que tenemos programadas. Hay que colocar las fotos aquí y los que trajeron sus veladoras también en muestra de un altar a estas personas caídas y que queremos que estén vivos, pensamos que están vivos. Entonces vivos se los llevaron, vivos los queremos. Los estudiantes no somos delincuentes, no somos terroristas, no somos asesinos. Somos el pueblo y le vamos a servir al pueblo. Nuestro origen es humilde. Somos mexicanos y estamos comprometidos con la educación. Queremos ser maestros y maestras. No queremos vivir con miedo. No queremos un país preso del crimen, de la tortura y de las desapariciones. No queremos que reine la impunidad, la injusticia. Ni queremos autoridades corruptas. No queremos un Estado represor. La represión y el asesinato de jóvenes que defienden la educación pública es un acto en contra de la humanidad. México está de luto y estamos en pie de lucha. Los jóvenes estudiantes normalistas hacemos este pronunciamiento para que se haga justicia de las familias de los jóvenes desaparecidos, para que se castigue a quienes violentaron los derechos humanos. Demandamos se garantice la seguridad e integridad de los estudiantes que han denunciado los hechos. Demandamos presentar con vida a los desaparecidos. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Ayotzi vive! ¡Ayotzi vive! ¡Ayotzi vive! ¡Ayotzi vive! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡Y sigue! ¡Y sigue! Sigue. Y sigue, sigue. Y sigue. A salvar, a salvar. ¡A salvar, a salvar! El normalismo rural. ¡El normalismo rural! A salvar, a salvar. ¡A salvar, a salvar! El normalismo rural. ¡El normalismo rural! Gobierno farsante, reprimes estudiantes. ¡Gobierno farsante, reprimes estudiantes! Gobierno farsante, reprimes estudiantes! ¡Gobierno farsante, reprimes estudiantes! Educar, ¡Educar! aprender, ¡Aprender! para el pueblo defender. ¡Para el pueblo defender! al gobierno no le importa. ¡Al gobierno no le importa! Al gobierno no le importa. ¡Al gobierno no le importa! Pueblos educar. ¡A los pueblos educar! A los pueblos educar. ¡A los pueblos educar! ¿Le importa la política? ¡Le importa la política! ¿Le importa la política? ¡Le importa la Y política! la fuerza militar. ¡Y la fuerza militar! Y la fuerza militar. ¡Y la fuerza militar! Bartolo Yatempa. ¡En pie de lucha! Felipe Ardulfo Rosa. ¡En pie de lucha! Jesús Giovanni Rodríguez Yatempa. ¡En pie de lucha! Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. ¡En pie de lucha! Mauricio Ortega Valerio. ¡En pie de lucha! Julio César López. ¡En pie de lucha! Carlos Iván Ramírez. ¡En pie de lucha! José Ángel Navarrete González. ¡En pie de lucha! Yosivani Guerrero de la Cruz. ¡En pie de lucha! Leonel Castro, ¡En pie de lucha! Huerto Ortiz Ramos, ¡En pie de lucha! Dorian González Parral, ¡En pie de lucha! Magdaleno Rubén Lauro Villegas, ¡En pie de lucha! Saúl Bruno García. ¡En pie de lucha! Cristian Alfonso Rodríguez. ¡En pie de lucha! Miguel Ángel Mendoza Zacarías. ¡En pie de lucha! Bernardo Flores Alcántara. ¡En pie de lucha! Jorge Álvarez Nava, ¡En pie de lucha!
Luis Ángel Francisco Arzola, En pie de lucha. Israel Casisto, En pie de lucha. Cristian Tomás Colón, En pie de lucha. porque Aníbal Cruz Mendoza, En pie de lucha. Everardo Rodríguez, En pie de lucha. Luis Ángel Abarca, En pie de lucha. Marco Antonio Gómez Molina, En pie de lucha. Jorge Luis González, En pie de lucha. Martín Getsemani, En pie de lucha. Jonas Trujillo González, En pie de lucha. Giovanni Galindo Guerrero, En pie de lucha. Jorge Antonio Tizapa, En pie de lucha. Israel Caballero Sánchez, En pie de lucha. Benjamín Asensio Bautista, En pie de lucha. César Manuel González, En pie de lucha. Alexander Mora Venancio, En pie de lucha. Adán de la Cruz, En pie de lucha. Miguel Ángel Hernández Martínez, En pie de lucha. Antonio Santana Maestro, En pie de lucha. Marcial Pablo Barlanda, En pie de lucha. José Ángel Campos, En pie de lucha. José Luis Luna Torres, En pie de lucha. Leonel Castro Barca, En pie de lucha. Emiliano Alex Gaspar de la Cruz, En pie de lucha. Abel García Hernández, En pie de lucha. Para tomar fotos, algo así de lo que voy a decir, porque el gobierno es represivo, las autoridades son represivas. En mi carácter de profesor, de inspector de una zona, no pasa de que me suspendan un día o un mes. Lo que sucede es de que quiero felicitarlos. Tengo muchos años que no veo una juventud crítica, analítica, sobre todo en Colotlán. En Colotlán me incluyo, con 44 años de vivir en ella. La mayoría somos unos agachados, que no decimos ni levantamos la voz para protestar por las causas injustas. Cuando se muere una persona prominente, político o de la clase empresarial, pagan desplegados de periódicos para decir: mi más sentido pésame a la familia X, y nosotros no tenemos dinero para pagar un desplegado, para mandar un pésame en los periódicos de todos los estados, de todo el país, para decir que nuestro más sentido pésame a los familiares de los estudiantes muertos y de los jugadores adolescentes de fútbol. Pero sí, hoy estoy haciéndose de la voz porque quiero felicitarlos en cada uno de ustedes. Cuando pase el tiempo van a recordar. Participé en una protesta ante una injusticia, ante una represión. Yo me acuerdo en mis tiempos, estudié en Ciudad Guzmán, Jalisco. Hacíamos paro, hacíamos huelga para correr a los maestros ineptos, a los maestros chascarrilleros, a los maestros que nomás van y roban el sueldo. No nos pasaba nada. Me acuerdo que hicimos hasta una huelga más de 3 meses para pelear una beca. No nos pasó nada. Cuando se manifiestan las ideas de una manera ordenada, de una manera pacífica, nos respetan. Cuando manifestamos nuestras ideas y alterando el orden, que no son los cauces como debe ser, pues yo creo que sí violentamos derechos de terceros. En esta ocasión, no sé si están todos los que deben de estar, pero estoy seguro que están los que deben de estar. Están los que no tienen más que una conciencia de solidaridad, una conciencia de denunciar públicamente la atrocidad. Aquí en Colotlán y en muchas partes graban a las personas, sobre todo en el asunto civil, para reportarlo a Gobernación. Hay un organismo que se llama CISEN, no sé si han oído, Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ese CISEN tiene oídos por todas partes, monitorean lo que decimos en Facebook, lo que tuiteamos, lo que se dice en público, pero nos tiene sin pendiente
la mayor tarea y la mejor tarea que puede desempeñar CISEN ahorita. El CISEN es la CIA mexicana. El CISEN es un espía. Pero es un espía que se dedica a ver a los ciudadanos civiles qué dicen, qué hacen, ya sea en favor o en contra del gobierno. Si es en contra, para que vayan a tu casa, para que te saquen y te secuestren. Pero la mejor tarea que puede hacer CISEN para demostrar que de veras lucha por la integridad nacional, por la seguridad nacional, es de que aparezcan y vivos los 43 jóvenes. Eso sería la mejor tarea que puede hacer. El hecho de que ustedes están aquí, están demostrando una actitud cívica solidaria, están dando la mejor clase que pueda haber para un formador de docente. Yo no estoy en contra de los que no estén aquí, estoy en contra de que aquellos en pensamiento, creo que va a ser una parábola, aquellos que en pensamiento y obra no apoyan el movimiento. Miren, qué curioso, en 13 países extranjeros apoyan y dicen que está mal hecho lo que están viviendo los de Ayotzinapa. En más de 22 estados de la República dicen que está mal hecho. Muchos de Colotlán, si vamos y le preguntamos al señor presidente, oiga, señor presidente, ¿usted está contento y aprueba la masacre de Ayotzinapa? ¿Usted está de acuerdo? ¿Aplaude lo que hace el gobierno en aquella parte de la República? Estoy seguro que va a decir que no. Así como el señor presidente, aquí muchos ciudadanos, amas de casa, por sentido común no aprueban ese desastre. Quisiera concluir diciéndoles, sigan de manera ordenada su movimiento. Es a nivel nacional. Ahorita el Instituto Politécnico Nacional, fíjense nada más, hizo un pliego de demandas, 10 puntos. Entre una de ellas, la destitución, la renuncia inmediata de la rectora, y por vergüenza la señora, por atentar y hacer un reglamento que no está de acuerdo a la vida estudiantil, mejor renunció. Pudiera expresar más cosas, pero quiero concluir diciéndoles, se van a acordar de entre 10, 20, 30 años lo que están haciendo. Les aseguro que van a tener una conciencia tranquila, más tranquila que del gobierno represor, porque el gobierno ni siquiera se da cuenta que está engañado, vive en un paraíso de mentiras, de fantasía. Porque si viviera en la realidad, en lugar de estar promoviendo esas reformas estructurales que nos van a destruir, en lugar de estar vendiendo la patria al extranjero, a los inversionistas extranjeros, a las transnacionales, debería de estar preocupándose por su pueblo, por lo más preciado que es la juventud estudiosa, que es la niñez. Miren, a nosotros los maestros, el sábado aquí una persona que yo admiro bastante, en 30 segundos dijo lo que era la reforma educativa. La reforma educativa, más porque yo sé que mañana o pasado me pueden hacer algo, un detalle, me callo muchas cosas, pero la verdad cuando veo que ustedes están haciendo algo positivo, pues no me puedo callar. La reforma educativa va en contra de la juventud estudiosa, va en contra del magisterio nacional. Quieren que permanezca el pueblo más ignorante que nunca. ¿Cómo es posible que dentro de la reforma educativa, desde el sexenio de la ultraderecha, miren usted qué es, yo no soy de ultraderecha, desde el sexenio de la ultraderecha, dudan de la capacidad, de la preparación, de la formación que reciben ustedes? ¿Cómo es posible que duden que hacen 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de prepa y 4 de licenciatura, y todavía ponen un filtro, dizque examen, para que les otorguen una plaza? Eso es denigrante, es atentar contra el derecho humano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a los veterinarios,